Buenos días. Buenos días. Lo primero es un perdón por la semana pasada, pero andaba yo de malocito panda, entonces no me sentía bien como para dar el estudio, ni desde mi casa, pero ya, ahorita gracias a Dios ya estoy bien, y entonces no saltamos la lección, sino vamos a dar la que íbamos a dar la semana pasada para que nadie pierda la secuencia. Vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día. Gracias por el don de la salud que tú nos concedes. Gracias por tu provisión diaria que nos das. Porque apartados de ti nada podríamos hacer ni tener. Y te alabamos por ello, porque en ti confiamos, porque tú eres confiable de todos modos. Te agradecemos mucho, Señor, por este tiempo del estudio. Bendice el estudio de los niños también. Bendice el tiempo de las alabanzas y el mensaje para que tu Santo Espíritu guíe a Memo a compartirlo con todo poder. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces estamos viendo el estudio del liderazgo calificado para la iglesia. Y nos estamos basando en Hechos 20, 28 al 32. Vamos a leerlo. Dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es una advertencia clara. Entonces, y por eso es que nos da tantas características que califican a un buen obrero, ¿sí? Y dice: por tanto, velad. Entonces, ¿de qué manera nosotros velamos? Es acordándonos, ¿sí?, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A nosotros no nos tocó esa amonestación, pero en el libro de 1 de Timoteo y en Tito viene qué es lo que debemos velar respecto del liderazgo. Entonces, no podemos decir, no, pues yo no. Ese problema era un problema de aquel entonces, ¿no? Es un problema que sigue vigente, porque el enemigo del Señor Jesucristo y por tanto de la iglesia no cambia, es el mismo. Y los mismos ataques que hizo en aquel entonces los hace actualmente. A lo mejor de una manera diferente, pero el propósito es el mismo. Dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, no es en base a las advertencias de buenos predicadores o buenos escritores de libros, es en base a la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar velando, ¿ok? Y a partir de esta lección vamos a ver lo que son las calificaciones de los ancianos. Acuérdense que hemos estado viendo todo lo que fue la necesidad de liderazgo, las clases de liderazgo, que dijimos que eran ancianos y diáconos, ¿sí? Y hemos estado viendo acerca de los ancianos. Hoy toca ver sus calificaciones, no en aritmética ni en historia, sino qué los hace calificar para ser ancianos. Y lo primero que vamos a ver es en cuanto a su carácter personal. 2 pasajes enumeran las cualidades que deben tener los ancianos. 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. De estas, la mayoría tienen que ver con el carácter personal. En 1 Timoteo 3, 2 al 4 y Tito 1 al 7 se enumeran 13 artículos. Y vamos a leer esos pasajes para tenerlos frescos en la mente. Y primero vámonos a 1 Timoteo 3:2.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya quedamos que obispo, que anciano, pastor, es lo mismo, ¿ok? Dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el otro es Tito 1:7, 1:7, perdón. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y vamos a leer el 8 también, sino hospedador, amable de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ok? Pero en esta lección vamos a ver los 13 primeros que habíamos comentado. Y vienen así. Un anciano tiene que ser irreprensible. Y la explicación dice, es decir, de tal carácter que no se le pueda acusar de nada. Pero la verdad es que esta es una vara muy, muy alta. Porque para ser irreprensible es, no me pueden acusar de nada. Ni material, ni espiritual, ni moral. A ver quién se avienta ese tiro. Está difícil cumplir eso, o sea, ¿por qué? Porque somos hombres imperfectos. Sin embargo, Dios da una gracia especial al que es llamado al pastorado. ¿Sí? El Señor, a través de su Santo Espíritu, advierte, califica, capacita, ¿sí?, al varón de Dios. Entonces, aquel que funciona en el pastorado sin tener el llamado para ser pastor, entonces va a caer en muchos problemas, porque va a estar luchando en su carne y nunca va a llegar a ser irreprensible. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos pecadores, redimidos, pero pecadores. Entonces, la verdad es que el ser irreprensible es una meta muy alta, muy, muy alta. Y lamentablemente hoy en día, pocos siervos de Dios, o sea, hablo de pastores, tendrían el calificativo de ser irreprensibles. Y como vamos a ver más adelante en las demás calificaciones, o sea, fallan en algunas. Y como ya dijimos la vez anterior, es responsabilidad de la iglesia identificar la debilidad y ayudar al siervo de Dios a superar esa debilidad. Y algunos autores de libros mencionan estas características, estas calificaciones que estamos viendo, que comenzamos recién, como la medida de todo varón de Dios. Esto es todo hombre dentro de la iglesia. Y sí, yo estoy de acuerdo que es lo deseable, pero que es difícil de alcanzar si no tienes la gracia especial que Dios te da para el pastorado. Entonces, si no, pues todos serían pastores. ¿Y todos son pastores? No, la verdad es que no. Entonces, el alcanzar estos niveles es muy deseable, pero no es exigible para los hombres de la iglesia. ¿Ok? No sé si me expliqué. Ok. Entonces, tiene que ser irreprensible. Debe ser marido de una sola mujer. Y en este punto hay controversia y diferentes interpretaciones. Vamos a verlas, porque son un problema en algunas denominaciones.
¿Significa esto que tiene que ser casado? Ya por allá en el fondo vi una cabecita que decía así, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A lo mejor, quién sabe, como diría el buen Capulina, ¿verdad? Aquellos que dicen que no, señalan que si Pablo se refería a que un anciano debía ser casado, hubiera escrito marido de una mujer, no de una sola mujer, sino marido de una mujer. Entonces ahí sí hubiera sido obligatorio el que fuera casado. Por otro lado, aquellos que creen que un anciano tiene que ser casado notan que un anciano siempre se describe no solo con esposa, sino también con hijos. Además, todas estas calificaciones encabezadas por la frase es necesario. Entonces sí, ciertamente hay grupos cristianos que alegan este punto para decir tiene necesariamente que ser casado y con hijos. Si no, no califica para ser anciano. Y así es como ellos eligen, ¿sí? Y mantienen a sus ancianos, ¿ok? Necesariamente casado y con hijos. Pero, aquí viene el pero. ¿Y qué de Pablo? Varias observaciones vienen al caso. Nunca se dice que él fuera un anciano. Claramente era soltero. Nunca se casó o era viudo cuando escribió 1 Corintios 7:8. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Viejito? No. El contexto del pasaje está hablando del matrimonio. ¿Ok? Entonces, evidentemente sí, ojalá se quedasen como yo, soltero. Entonces, Pablo era soltero. Y ciertamente no hay un lugar en donde diga que él era el anciano de la iglesia de tal, pero era el apóstol. Y en aquel entonces el apóstol tenía injerencia sobre muchas iglesias. Entonces, él podía serlo y era soltero. Si fuera necesariamente una obligación que tú estuviera casado y tuviera hijos, no hubiera calificado para ser un anciano de la iglesia primitiva. ¿Ok? Y es difícil comprobar que estaba casado basándose uno en que él fuera miembro del Sanedrín, que es lo que algunos más argumentan, puesto que Hechos 26:10 no indica necesariamente que él fuera miembro y no es seguro que el matrimonio haya sido un requisito para ser miembro de ese cuerpo antes del 70 antes de Cristo. Recordemos que el año 70, aquí no es antes de Cristo, perdón, yo me equivoqué, es año Domini, ¿ok? Que es el 70 después de Cristo, ¿sí? Esa fecha es un parteaguas. ¿Por qué? No lo van a tener fresco. En el 70 fue destruido el templo. Y en el 70 se acabó el culto israelí, ¿sí? El culto mosaico como lo traían de miles de años, ¿sí? Y tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. Cuando los romanos destruyeron el templo, también se encargaron de destruir la religión judía, cosa que no pudieron hacer. Pero, sí, ellos tuvieron que adaptarse. Por eso es que no es seguro que haya sido un requisito, ¿sí? Aún antes de esa fecha, el haber sido casado. Vamos a ver qué dice Hechos 26:10. ¿Levantaste la mano, no? Es que voy a hacer un comentario. Habló Josefo
es el que escribió el de los Costumbres Judías, ¿no? ¿Sí, verdad? Él menciona que por la costumbre, finalmente, ¿no? Que claro, no podemos asegurar nada, pero que por la costumbre, el pertenecer a Sanedrín tenías que tener esposa. Pero entonces ya era una costumbre. Bueno, No un mandato en el culto. no, bueno. Porque recordemos que la tradición judía estaba llena de mandamientos de hombres. Ajá. Y no de la ley. Sí. ¿Okay? Sí, finalmente el Sanedrín no era bíblico, no era. Bueno, era un estilo de gobierno, ¿no? Sí, por eso, pero no era algo que Dios había mandado. Exacto, no era mandatorio. ¿Sí? Pues vamos a ver Hechos 26:10. Por lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si él hubiera sido miembro del Sanedrín, o sea, no hubiera necesitado esos poderes. Los tenía per se por ser miembro del... Porque acuérdense que el Sanedrín era, dijéramos, como la Cámara de Diputados, ¿ok? En donde había muchas personas que gobernaban el pueblo, ¿ok? Entonces, si él hubiera sido así, no hubiera necesitado esas cartas. Entonces, no hay la certeza absoluta que él hubiese sido parte del Sanedrín, y tampoco hay la certeza absoluta de que era un requisito estar casado. Entonces, ese argumento se caería, ¿sí?, en un análisis más estricto. ¿Significa esto que un anciano no se puede casar de nuevo después del divorcio? Y aquí entramos en... ¿Qué dices, Luis? Dice, algunos alegan que si el divorcio es por causa justificada, entonces es lícito que se vuelva a casar, y así un anciano divorciado y casado de nuevo puede servir. Fíjense cómo dice, algunos alegan, ¿ok? La base ya no es escritural, y ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado. En otras palabras, marido de una sola mujer significa una esposa a la vez. ¿Sí? Okay. Bueno, sin embargo, la misma frase exactamente al revés, ¿sí?, esposa de un marido, ocurre en 1 Timoteo 5:9, donde se excluye de recibir ayuda material de la iglesia a una viuda que hubiera tenido un segundo esposo. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:9. Sea pues puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y si esto se le exige a una viuda, ¿por qué no habría de exigírsele a un anciano? Sería la pregunta, ¿no? Sí, cualquier anciano que estuviera en esa situación podría alegarlo, ¿ok? Entonces, vamos creando el criterio. Ay, no cambia. Ello daría lugar a la pregunta de si él fue o no irreprensible en lo que implicó el divorcio. Vamos a ver Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, divorcio, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La verdad es que yo cuando discuto este tema con algunos pastores, siempre dejan de lado este versículo. O sea, se van a lo que dice Lucas, ¿sí? Y lo que dice aquí, que es la salvedad, está ahí bien claro,
salvo por causa de fornicación. ¿Y cómo interpretan este pasaje? Y la mayoría hace una mala interpretación por no ir al griego. Fíjense que lo que dice aquí, salvo por causa de fornicación, se refiere salvo que su esposa hubiese adulterado. Entonces, la única causa válida de divorcio es los cuernitos de parte de la señora. ¿Ok? Entonces, solamente un divorcio válido para un anciano es que su esposa lo hubiera engañado, ¿sí? Y hubiera sido comprobado, ¿ok? Eso es lo que pasaría. La única manera de ser irreprensible en un caso de divorcio, según la Biblia, es que la señora es la que hubiera roto los votos matrimoniales. ¿Y si fuera al revés? ¿Qué? Y si fuera al revés, no funciona. No, pero si le hubiera fallado. Sí, pero acuérdate, Juanita, que aquí estamos hablando del anciano. Sí, entonces ya del otro lado, como tú lo planteas, es otro análisis. Pero pues han fallado y en la época actual han fallado pastores. Se casaron y siguen predicando. ¿Qué es lo que comentamos antes de que hubiese llegado? Sí, que lamentablemente, o sea, las calificaciones que vamos a ver no se cumplen a cabalidad. Y sin embargo siguen funcionando como pastores. ¿De quién es la culpa? De la iglesia. De la iglesia. Ya la iglesia lo ve, o sea. Sí, la iglesia se hace de la vista gorda o se lo acepta. Es que caen en la aceptación por decirlo de esta manera. Digo esto porque yo he escuchado en algunas iglesias. Ay, pero es que hay que tener gracia para con él. O sea, o hay que tener misericordia, o hay que tener amor. Sí, pero no es que no lo tengamos, finalmente cayó en pecado y se acabó. Claro, o sea, las calificaciones las puso Dios. ¿Sí? Y se tienen que cumplir a cabalidad. Sí, claro, el amor tiene que estar allí entre eso, pero ¿cómo le puedo decir? Se tiene que cumplir según lo que diga la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo este análisis. Dejar de hablarle, odiarlo, criticarlo, no. El amor precisamente se va a demostrar en no hacer eso. Es la iglesia. En edificarle, ¿okay? En perdonarle y restaurarle, ¿ok? Pero todo tiene sus no sé principios. Si con el tiempo pasa el tiempo y pueden seguir predicando. Es lo que vamos a concluir al ratín. Take it easy. No me lo tomen así de que, rajatabla, porque no todo es a rajatabla. Hay cosas que sí, no se pueden discutir, pero hay cosas que tenemos que analizar con cuidado. Entonces, ya vimos aquí que significa que un anciano se puede casar de nuevo después del divorcio. La única manera sería que él hubiera sido irreprensible en el proceso de divorcio. Esto es, que su esposa lo hubiese engañado. Si no fue así, él es adúltero y su esposa sería adúltera si se vuelven a casar. Ay, ya me pasé aquí, esperen. Bueno, aquí, esperen, déjenme ver porque en este teclado no es fácil regresarse. Ay, espérenme. No, ya. Bueno, lo que me salté fue que no podemos ser dogmáticos, ¿ok? Tenemos que tener una alta dependencia del Espíritu Santo para los casos que son dudosos como este, ¿ok? En ningún lado de la Biblia dice, no, un anciano no se puede volver a casar.
¿Ok? No, no dice. No dice. Entonces tenemos que interpretar. ¿Ok? Ahora, ¿significa la frase que un viudo que se casa de nuevo no puede servir de anciano? Y ya mi cabecita podría quedarse así, después así. Pero es viudo. Es cierto que sí. Vamos a analizar. Pablo sí permitía y animaba el recasamiento de las viudas. Y es de suponer que de los viudos será igual. Vamos a ver en 1 Corintios 7, 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese es el único requisito, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa que sea en el Señor? Que sea salvo, que sea hijo de Dios, que haya aceptado a Cristo. Sí. Bueno, que el nuevo cónyuge sea salvo, sea creyente, ¿ok? Y entonces, si se aplica a la mujer, bien aplica para el hombre. Después vámonos ahí a 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahí está el consejo del apóstol. O sea, chicas, cásense de nuevo, no se queden solteronas. Y lo dice bien claro, ¿por qué? Porque si no se casan se van a hacer entremetidas, chismosas. Mejor cásense a que anden pecando. ¿Ok? Ahí está la recomendación. Pues la misma recomendación vendría hacia los varones, ¿sí? Y en este caso es para todos menos para el pastor. No, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? No dice. Tenemos que interpretar y depender del Espíritu Santo. Pero algunos concluyen, no obstante, que los viudos que se vuelven a casar no pueden servir de ancianos. Y sí, aunque me hagan así, o sea, así piensan algunos, ¿ok? Entonces, esto es algo que, bueno, ellos deciden poner esa calificación, esa circunstancia o ese requisito para sus ancianos, pero no son estrictamente bíblicos. Esto pudiera haber sido un asunto de disciplina constructiva más estricta para los ancianos como ejemplo de otros. ¿Qué significa esto? Significa que quienes creen de esta manera que el viudo no puede seguir siendo anciano o no puede calificar para ser anciano una persona que no haya sido anciano antes, es porque la vara de moralidad para un pastor debe de ser muy alta. Y entonces es a lo que se refiere disciplina constructiva. Esto es, pues sí, pastor, o sea, estamos con su dolor por haber perdido a su esposa, pero se va a tener que quedar así si quiere seguir siendo anciano. ¿Por qué tú? Pues porque usted es el ejemplo de la iglesia. Es lo que dicen ellos, ¿sí? Pero entonces ya no te podría ser el ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo por otro lado dice, no, jóvenes, cásense con tal que sea en el Señor. Y entonces mides a uno de una manera y al otro de otra manera. ¿Dios hace eso? Dios nos trata a todos por igual. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debe ser sobrio, ¿sí? Ay, aquí ya me faltó una lámina. Ya me faltó una lámina. Bueno, se las debo. A lo mejor
No lo salvé. Bueno, aquí. Dice, debe ser sobrio. Dice, no dado a ningún extremo en el comportamiento, tal vez específicamente en términos del alcohol. ¿Qué significa? Que la palabra que se utiliza en griego para sobrio, generalmente se utilizaba para no estar bajo el dominio del alcohol. Entonces, pero también sobrio significa no irse a los extremos de el comportamiento. ¿Qué significa esto? Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué es un extremo del comportamiento? ¿Qué es un extremo del comportamiento? Que llegue, como dice ahí, ¿no? Que le importe poco lo que diga ahí. Vamos a ser un poquito más prácticos, Raúl. ¿Sí? Un extremo sería aquella persona que es apocada, ¿verdad? Así que es poquita, que cállese, callo, o sea, ese es un extremo de un comportamiento, ¿sí? Y el otro extremo sería aquí nomás mis chicharrones truenan y yo soy el ungido y aquí nadie me discute lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. Ese sería el otro extremo. Entonces, una persona sobria no cae en ninguno de los extremos. ¿Ok? Ni apocado, tímido, en algunos casos hasta cobarde, ¿sí? Y en otros casos un dictador, una persona intransigente, una persona controladora, ¿sí? O sea, todo eso es los extremos. Una persona que califica para ser pastor o anciano o obispo, si ya vimos que todo es lo mismo, no puede tener ese tipo de conducta en su carácter. ¿Ok? Entonces, eso sí se puede ver antes de decir, él va para pastor, o sea, se nota, ¿verdad?, con el comportamiento de las personas. Pero hay algunas características que aquí vamos a ver que no pueden saberse sino hasta que ya esté en funciones. Dice, debe ser prudente, es decir, de mente sana y sobria. Nuevamente, no a los extremos, ¿sí? Hay algunas personas que son preocuponas por naturaleza, y todos tienen pensamientos catastróficos que dicen, ¡ay, es que va a pasar esto! Y ya nos aumentaron la renta, y ahora ¿cómo le vamos a hacer para pagar el local? Imagínense un pastor así. O sea, no funcionaría, no sería prudente. ¿Ok? A eso se refiere. Tiene que ser de mente sana y sobria. Debe ser decoroso. Esto es ordenado o estructurado. ¿Qué es el decoro? Contesta, papá. ¿Qué es decoroso? ¿O qué es el decoro, más bien? Es vestirse apropiadamente, como no estar como escotado en ciertos lugares que no debe de ser. Es algo así, o sea, decoroso es lo que corresponde. ¿Ok? Pusiste el ejemplo de la vestimenta, eso está bien. Imagínense que te invitan a una cena con el gobernador
y pues tú llegas de pants. ¿Eso sería decoroso? O sea, no traes escotes, no traes minifalda, no traes nada de eso, pero llegas de pants. Pues eso sería una vestimenta no decorosa. Entonces, ¿qué es el decoro en el carácter? Las actitudes. Pero eso es muy general, Juanita. Tendríamos que ser más específicos. En la palabra de hablar lo que corresponde, lo que debe de estar, hablar bien, no, bueno, bajarías, bajarías, sino hablar lo que corresponde. Claro, es una conducta de acuerdo a las circunstancias, que lo que hacen es que sea siempre correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Pablo? Me hago judío para ganar al judío, me hago griego para ganar al griego. Entonces, no significa que cuando se hacía griego, pues iba ya al templo de ¿cómo se llama? De Venus, ¿no? Sí, y allá participaba en los cultos idolátricos que tenían. No. O sea, lo que hacía es que consideraba la cultura griega para ganar a esa persona. Y cuando decía que se hacía judío, consideraba la cultura, el contexto social, ¿sí?, para ganar a ese judío. Entonces, el pastor tiene que ser decoroso, hablar adecuadamente con las circunstancias de la persona. ¿Okay? Acuérdense que el grupo tiene su propia personalidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras personalidades, pero la suma de esas personalidades le da una personalidad al grupo. Ninguna iglesia es igual a otra. A lo mejor tú llegas a una iglesia y dices, pues sí, mira, sí, cantan coritos que yo me sé, cantan de una cierta manera, no tienen batería, qué bueno, o sea, pero no significa eso que la personalidad de la iglesia es la misma. Todos tenemos nuestras singularidades, ¿ok? Entonces, el pastor tiene que ser de acuerdo al contexto de la personalidad de la iglesia en la que pastorea, ¿ok? No puede sacar el libro que le dieron en el instituto y decir, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y lo hace a rajatabla. Si es así, bueno, pues se arriesga a cometer muchos errores y herir a las ovejas. El buen pastor tiene cuidado del alma de su oveja, porque va a dar cuenta de ello al Señor. ¿Okay? Y aquí el decoroso está también asociado con la palabra cosmos. ¿Qué significa cosmos? Un programa de la tele. No. El orden de las cosas. ¿Ok? Entonces, aquí el decoro también significa que un pastor no puede llegar a la Sierra Tarahumara y tratar de pastorearlos como pastorearía una iglesia en una colonia del Distrito Federal. Si lo hace, pues cometería un error, heriría a sus ovejas, es más, a lo mejor ni ovejas tendría, ¿ok? Entonces, tiene que estar consciente de cuál es el orden de las cosas para ser decoroso. Su conducta tiene que ser ordenada y estructurada de acuerdo a las circunstancias en su trabajo. Debe ser hospitalario. ¿Qué significa esto? ¿Atiende en su casa? No te entendí. ¿Atiende gente en su casa? ¿Ofrece su casa para las visitas? Ok, pues eso es lo que nos viene primero a la mente, ¿no? Que ofrezca su casa para las visitas, ¿sí? Pero va más allá, ¿ok? No solamente de las personas que vienen a su casa,
sino de las personas que llegan a la iglesia. O sea, es una persona que siempre está dispuesta a atender las necesidades de aquel que las tiene. ¿Por qué? Porque va de paso. ¿De quién diríamos? De los misioneros. Entonces, a lo mejor vive en una casa chiquitita, ¿verdad? A lo mejor ni casa tiene un sofá-cama ahí en el local de la congregación, y pues algunos dicen, bueno, pues de pared a pared todo es cama, ¿no? Pero pues, una hospitalidad decorosa, sí tendría que ser pues al menos con un tapetito, ¿no? O sea, para que no se le suban las chinches, cosas de ese tipo, ¿ok? Entonces, le consigue la hospitalidad, ¿sí?, a aquellos que la necesitan. Y cuando decimos es que uno es hospitalario o hospedador, es sin quejas. Nosotros recibimos a un pastor de El Salvador, ¿era Galdames? Creo que sí. De algún país de esos de Centroamérica. Lo recibimos a la casa y lo primero que hacía el buen Galdames cuando llegaba a la casa después del servicio de misiones que se tenían, era agarrar y vas para allá una chancla, vas para allá la otra chancla. Le encantaba andar descalzo en la casa. Y pues así de primera instancia nos causó sorpresa, pero le respetamos, porque esa era su costumbre y nosotros quisimos que se sintiera en casa. Entonces, como llegaba bien cansado de la actividad que habíamos tenido, pues él lo que hacía es que se acostaba ahí, prendía la tele y se quedaba dormido. Esa era su costumbre, nosotros lo respetamos. Eso es ser hospitalario, es respetar, ¿ok? Y se espera que la otra persona también respete al que le está hospedando, pero si no lo hace, el que hospeda no se queja. Así es. Ese es el riesgo de ser hospedador, ¿ok? Que te toque un mal huésped y pues ni hablar. Si realmente eres hospedador, lo vas a aguantar. Eso tiene que hacer el pastor. Debe ser apto para enseñar y estar dispuesto a ello para instruir a otros y refutar el error. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:9. No sé, perdón, Tito 1:9. Híjole, están cambiando aquí. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjense cómo dice, retenedor. Aquí no se refiere solamente a recordarla, sino a guardarla, como ha sido enseñada, ¿ok? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí hay algunos que dicen, pues mira, aquí habla de cómo ha sido enseñada, pero si se la enseñaron con error, pues ya no es culpa de él. ¿Qué opinan de eso? Nomás veo una cabecita que hace así, pero ¿qué significa eso? Pues que no. No, ¿verdad? No, o sea, realmente si a alguien se le enseña mal, es nuestra responsabilidad es llegar a la palabra de Dios para poder saber si lo que te están enseñando es correcto, ¿no? Claro. O sea, la palabra de Dios y nuestra relación con el Señor depende de mí, no del pastor, en este caso de la persona que esté al frente diciendo, la palabra de Dios dice esto y tienes que obedecer, porque yo soy pastor. Déjenme ver si es cierto, dice aquí la perfección. Claro. Y ya después como una decisión, o sea, en este caso. Exacto, de creer o no creer, de obedecer o no obedecer, ¿sí?
Es exacto, o sea, la responsabilidad es personal, y así como es personal para todos los creyentes de la iglesia, lo es más para el que va a funcionar como pastor. Tiene que retenerla y enseñarla de acuerdo a como viene en la Biblia y con un sano estudio de la misma. No puede ser que solamente tome un versículo y de ahí saque una enseñanza. Tiene que estudiar el contexto en el capítulo, el contexto en el libro, el contexto en la Biblia, ¿sí? Para poder sacar una exégesis correcta de lo que es un pasaje de la Biblia. Es responsabilidad de él para que pueda ser apto para enseñarlo. ¿Ok? Porque una de las labores que tiene un pastor es enseñar la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es enseñarlo por palabra y enseñarlo con la práctica. ¿Ok? Porque no se vale de que pues yo te digo una cosa y hago otra, o te digo una cosa y yo no lo hago. ¿Sí? No puede ser, no puede ser. ¿Qué dijimos que era un pastor que solamente daba instrucciones? Un pastor de escritorio. Es aquel que se sienta atrás del escritorio y dice, hágase. Oiga, pastor, ¿y usted? Yo ya lo hice en su momento. ¿Cuándo? Fotos, grabaciones. No, pues no tengo. Entonces, pastor tiene que hacerlo, ¿ok? Entonces, y además no se vale que lo hice en su momento. La responsabilidad es de toda la vida. Que aquí es otro tema, un pastor se jubila. Al menos que esté muy enfermo o algo así, pues ya no se puede decir. Que esté incapacitado para seguir fungiendo como pastor, ¿verdad? Pero los dones de Dios, ya habíamos enseñado que el pastor es un don de Dios a la iglesia. Dice, los dones de Dios son irrenunciables. Irrevocables. Es lo mismo, ¿ok? Un pastor nunca deja de ser pastor. A lo mejor puede cambiar de ser un pastor en el campo para volverse un pastor que enseña, para volverse un pastor que aconseja, pero siempre será un pastor, ¿ok? Cuando decimos un pastor es que ejerce el pastorado, ¿ok? Que alimenta a las ovejas, que las cuida y que da cuenta a Dios de esas almas. Después dice, no debe ser dado al vino. Híjole, y aquí vienen las preguntas, ¿no? Dice, no dado al vino. ¿Se puede aventar su michelada antes de comer? O un shot de tequila, o un digestivo después de comer. O sea, porque toda sociedad. No, pues imagínate, todo el tiempo estaría tomando. Bueno, hay algunos que interpretan dogmáticamente, no puede tomar absolutamente ni una gota. Hay otros que interpretan que dicen, si tiene el dominio propio para solamente tomar una por necesidad, entonces sí. ¿Ustedes qué opinan? No me acuerdo en qué pasaje sabe que sí puedes tomarte una para la digestión, ¿no? Cuando le recomendaron a Timoteo que tomara un poco de vino por causa de sus enfermedades. Sí, pero hay quienes interpretan que ese vino era realmente jugo de uva. Aunque la palabra en griego es jugo de uva fermentado. Por eso dicen que cuando es vino tiene alcohol y el otro es jugo de uva.
Pero ok, entonces el jugo de uva no tiene ni 1 gramo de alcohol. Ok, cuando algo tenga alcohol, entonces ya estamos hablando del alcohol, del vino que intoxica. Ok, muy bien, aquí no podemos ser dogmáticos. Ok, y hay que respetar en un momento dado la convicción personal. Pero, ¿qué es lo aconsejable, lo mejor? Acordemos que como cristianos no tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo. Nosotros elegimos entre lo bueno y lo excelente. ¿Qué sería lo excelente? Pues el ser humano no necesita de tomar nada para estar bien. Bueno, eso sería un argumento, ¿sí? Pero ¿qué sería lo excelente? ¿No? Pues no tomar, pero yo creo que ahí es dado, o sea, el detalle es dado el vino significa que lo domina el estar echando el apego. Yo creo que aquí es también porque podemos ver también la cultura, porque también una vez hubo ese tema. Por ejemplo, yo tengo amigos chilenos que allá es normal que después de comer o se tomen una copa de vino. Aquí no, o sea, en México pues, no estamos acostumbrados a que después se meten una copa de vino y estén tomando para la costumbre, como le quieran llamar. A lo mejor no es lo más correcto, no es pero si uno agarra y se lo toma y ya quedó ahí. Entonces el vino sería de, me aviento 2, 3, 4, 5 y ahí yo creo que es el problema. Entonces también hay otras cosas, o sea, si yo veo que alguien de la iglesia o alguien de los que están cerca de mí tiene problemas porque yo me aviente una copa, a mí no se me hace mal, pero para aquel que es débil en la fe, sí, uno lo hago, por favor aquella persona. Entonces, y no solo el vino, sino muchas otras cosas. Ya llegamos a lo que sería excelente, Claro. que es la abstención. ¿Okay? Sí, simplemente si le causa problemas, pues, y para no tratar a los demás diferentes, mi decisión es no tomar. ¿Por qué? Porque eso me distingue de los demás. Entonces, si realmente el pastor es el modelo a seguir, la conducta del pastor dice que tiene que ser decoroso, ¿sí? Tiene que ser en la medida de lo excelente. ¿Tiene libertad de tomarse una copita de vino? Sí, libertad tiene, pero la decisión es qué es lo excelente. Pues lo excelente es abstenerse de. ¿Ok? Ahora, estoy de acuerdo contigo. Si yo estoy en una cultura y me voy a trasladar a Europa, ¿sí? En donde que hasta los niños chiquitos toman vino, o en Alemania toman cerveza, o sea, pues yo iría en contra de la cultura. Ahí es la dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le indique? Por eso les digo, no podemos ser dogmáticos. Tenemos que estar abiertos, ¿sí? Elegir la excelencia y actuar de manera decorosa. ¿Aquí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¡Ay! Yo creo que lo vamos a dejar así. Bueno, a ver, ¿cuánto me alcanza? 2, 3 minutos más. Dice, no debe ser dado a la violencia física. La palabra de Dios dice pendenciero. Imagínense un pastor peleonero. No, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Ven acá y nos vamos a dar un tiro y vas a ver. ¿Esto sería un buen pastor? No, ¿qué ejemplo le va a dar a la iglesia? ¿Está glorificando a Dios con estas conductas? Y aquí no hablamos solamente de pendenciero en cuanto a los golpes, sino que es pendenciero en cuanto a irse al pleito judicial de inmediato, en cuanto a intimidar a la gente. O sea, eso sería una persona con un carácter violento, ¿ok? No tiene que ser violento, y más adelante nos dice cómo debe ser. Debe ser tolerante,
no determinado a imponer su derecho o modo de pensar. ¿Qué es la tolerancia? Soportarse, ¿no? ¿Soportarse? No soportar. Ah, sí, Soportar. sí, Raúl, sí, es soportar. Esto es las debilidades del otro, las fallas ajenas, o sea, tiene que entenderlo y tiene que soportarlo, pero no nada más es eso. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Calmarse. Calmarse. Tiene que ayudar a la otra persona a salir de esa situación, ¿sí? Para parecerse más a Cristo y menos al mundo. Esa es la responsabilidad que tendría el pastor, ¿sí? De primera instancia ser tolerante y de enseguida ser maestro. ¿Ok? Las dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. No debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Enojarse con los demás. ¿Enojarte? Sí. Ok. Disensión, por decir, se llama disensión. Disentir. Disensión. Que sería de disentir. ¿Ok? Sí, más bien va por ahí, Raúl. O sea, no es una persona que nomás está argumentando en contra. Si tú me dices blanco, yo te digo, bueno, más bien yo lo veo grisesón. Eso va a ser contencioso. ¿Ok? Entonces, no debe de estar a la contra, siempre a la contra. Que en su lenguaje, el pero sea una palabra común, sino tiene que ser, sí, tolerante y no estar argumentando en contra. Esto serían pláticas negativas. Sus pláticas tienen que ser positivas. Yo creo que ahí lo vamos a dejar porque ya son 2 para las 12. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, porque ella es la que nos guía siempre a la excelencia. Gracias porque sin ella no podríamos parecernos a nuestro amado Jesucristo. Te agradecemos porque la tenemos a nuestra disposición y tú siempre has levantado varones que la enseñan como a ti te agrada, ¿sí? Siempre fiel a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te pedimos tu bendición para lo que resta del día y nos ponemos expectantes del tiempo de alabanza y del mensaje conmigo. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a prepararnos. Los saludos rápidos porque ya vamos a recoger propicio. Hola. Juanita se nos desapareció. Sí, me dijo que sí, se iba. Ah, ya nos habían dicho que nada más tiene razón. Ah, sí, es cierto. Viven aquí, vienen de paso.
Aquí corriendo. Usted no viene